y nos da dos opciones, 45 o 21, y que comience el juego, ¿no? ¿Por qué esta expresión? ¿Qué significa esta expresión? ¿Cuál es el resultado correcto? Las pilas, ¿perdón? No, pues está preguntando. Ok. Esto es una posible, o sea, ambas soluciones, créanme, son correctas, dependiendo de la manera en cómo las evaluemos. ¿Qué sucede? Esto es, nos han enseñado, nosotros tenemos un tipo de formación en la que nos enseñaron una cosa que se llama precedencia de operadores, cosas de ese tipo, pero pues, al final de cuentas ambos resultados son correctos. Para evitar este tipo de ambigüedades en las operaciones, bueno, pues existen diferentes métodos. Aquí es donde viene el uso. Uno de los usos que puedo darle a las pilas, recuerdan que les había comentado, es en la evaluación de expresiones. ¿Ok? Veamos en este caso lo que nos dice la Word Reference en lo referente a la aritmética. Estudia los números y las operaciones hechas con ellas. Y aquí les tengo un pequeñito video. Y veamos, en este caso, a ver si, permítanme. Hola, hoy vamos a evaluar expresiones A ver, aritméticas. permítanme. Vamos a abrirlo acá para que lo podamos ver todos. Copiar vínculo. Y para verlo completito. ¿Sí se escuchaba el video cuando empezó? Ustedes me dicen si se escucha. Hola, hoy vamos a evaluar expresiones aritméticas. Escucha. Desde la primaria nos enseñaron a evaluar Sí se escucha. Ok. Veamos qué sucede si yo quiero evaluar esta expresión que tengo, 3 más 2 por 9. ¿Cuál es el resultado? Si yo tengo una calculadora estándar y lo quiero evaluar, coloco 3 más 2 por 9, nos da un resultado 45. Ahora bien, ¿cambiará el resultado si yo utilizo una calculadora científica? Veamos. Tengo mi expresión 3 más 2 por 9. ¿Cuánto me da? 21. ¿Cuál es el resultado correcto? ¿Cómo sé que mi expresión está bien evaluada? En este tema vamos a ver cómo utilizamos las pilas para poder resolver este tipo de expresiones utilizando notación polaca. Sí. Como pudieron ver, en ambos casos el resultado, la misma calculadora que utilizamos, nos daba los dos resultados. ¿Qué significa esto? ¿Por qué? A ver, los escucho. Observaron y utilicé la misma calculadora, que es la que tenemos en Windows. ¿Qué podemos concluir de esto? Pueden hacerlo ustedes si quieren en su calculadora. ¿Sí? Simple y sencillamente abren su calculadora de su explorador. Bueno, no es la de programable, la estándar. Y evaluamos 3 más 2 por 9 y nos da el 45 que tenemos en el inciso A. Pero si cambiamos a la científica, ¿observaron? 3 más 2 por 9 nos da el 21. ¿Qué cambió? Los escucho. A ver, comentarios. Cambió el resultado. Bueno, eso es un hecho, pero ¿por qué cambió el resultado? Porque en la científica está utilizando la propiedad de operaciones aritméticas. ¿Es correcto?
En una ya está utilizando unas prioridades que no vienen en la estándar. Y la estándar está evaluando toda la expresión tal cual se está presentando en la, como lo estamos capturando. ¿Sí? Esto no quiere decir que los resultados sean incorrectos. Ambos resultados son correctos. ¿Cómo puedo evitar esto entonces? Bueno, pues como vieron en el video, indicaba que para eso tenemos una cosa que se llama la notación polaca. La notación polaca es una manera de cómo podemos representar una expresión y recibe el nombre en honor de notación polaca en honor a un matemático y filósofo que nació en 1878 y murió en 1956, Jan Lukasiewicz, ¿sí? Es esta persona que ven en pantalla. Él hizo un estudio e inventó o describió las técnicas de hacer una cosa que se llama notación polaca. ¿Qué es la notación polaca? Es la manera de cómo podemos representar una expresión matemática o una expresión aritmética. En este caso, vamos a tener tres maneras de poder representar esa expresión. La representación en entrefijo o infijo, también conocida, es la que nosotros conocemos comúnmente. Aquí los operadores, vamos a definir qué es un operador y qué es un operando. Los operandos vienen siendo los valores numéricos, ya sea constantes o variables, que se encuentran dentro de esa operación. Y los operadores vienen siendo los símbolos que nos van a representar qué operación tenemos que hacer. Por ejemplo, en este caso, la suma, la resta, la multiplicación, la división, el exponente y cosas de ese tipo. ¿Ok? Nosotros nos enseñaron la notación entrefijo o infijo, en donde los operadores se escriben en medio de los operandos. Por ejemplo, tenemos este caso, 3 más 2. Como podemos ver, tenemos un operador en medio de dos operandos. Pero existen dos tipos de expresiones también que vamos a conocer. Una que se llama prefijo y una que se llama posfijo. En el prefijo, los operadores se escriben antes de los operandos. Y en el posfijo, los operadores se escriben después de los operandos. ¿Qué significa esto? La expresión 3 más 2, ¿sí?, se representa en prefijo de la siguiente manera. Más 3, 2. Y en posfijo se va a representar 3, 2 más. Como pueden ver, en una expresión en prefijo, yo lo que voy a colocar es, una vez que tengo un operador, si encuentro dos operandos consecutivos, tengo que realizar esa operación. Y en el posfijo, primero tengo dos operandos, y una vez que encuentro el operador, quiere decir que voy a hacer la operación que nos indiquen los dos operandos que se encuentran previos a este operador. ¿Lo ven? ¿Qué es lo primero que tenemos que definir? Obviamente, una prioridad de los operadores. Y los más comunes que vamos a utilizar nosotros son los siguientes. La prioridad más alta la van a tener los paréntesis, de ahí la potencia o el exponente, sigue la multiplicación y la división en el mismo nivel de prioridad, ¿sí? Cuando se dice que tienen el mismo nivel de prioridad, quiere decir que ambas se tienen que evaluar en la misma prioridad, pero tenemos que irlas evaluando, obviamente, como sabemos, siempre leemos de izquierda a derecha, conforme vayan apareciendo. Y la prioridad, otra prioridad más baja, es la de la suma y la resta. ¿Dudas hasta aquí? Chicos. ¿No? Ok. Esa es la notación que vamos a aprender. ¿Qué pasó, Lord? Dime.
No, profe, ninguna duda. Ok. Jared, ¿ibas a decir algo? Sí, profe, es que no le entendí bien lo que explicó. ¿Lo puede volver a repetir, por favor? Ok. Vamos a tener tres tipos de expresiones, ¿sí? Vamos a tener una que se llama entrefijo, una que se llama prefijo y otra que se llama postfijo, ¿sí? En el entrefijo, los operadores, que dijimos que los operadores, ¿cuáles vienen siendo? Nuestros símbolos de suma, resta, multiplicación, división, el exponente, los paréntesis, ¿sí? Se encuentran en el entrefijo, los operadores se escriben en medio de los operandos, que es la expresión que nosotros siempre hemos conocido. 3 más 2 está en una representación de entrefijo. Pero tenemos otra que se llama prefijo y otra que se llama postfijo. En el prefijo, los operadores se van a escribir antes de los operandos. Esta misma expresión que tengo yo aquí, 3 más 2, en prefijo la voy a representar como más 3, 2. ¿Sí? Si te das cuenta, nos indica que los operadores se encuentran antes de los operandos. Encuentro un operador y quiere decir que este operador va a afectar a los dos operandos que se encuentren a continuación de este operador. ¿Ok? En postfijo, los operadores se van a escribir después de los operandos. Esta expresión que tengo 3 más 2 se va a representar como 3, 2 más. ¿Sí? Cuando yo encuentre el operador, esto me va a indicar que tengo que hacer la operación que se encuentre de los operandos anteriores. ¿Ok? Por eso se escribe 3, 2 más. Y las tres expresiones nos van a representar la misma operación. Yo aquí es donde tengo que definir qué prioridades voy a manejar. La prioridad más alta va a ser los paréntesis. De ahí sigue la potencia. La multiplicación y la división tienen la misma prioridad. Es decir, si yo tengo una multiplicación y una división, y encuentro dos operaciones que vengan multiplicación y división, tienen la misma prioridad de evaluación, igual la suma y la resta. Esto es para hacer este tipo de conversiones. ¿Sí? A continuación vamos a ver cómo convierto una expresión. ¿Sí? Ahora sí ya quedó claro. Sí, profe. Ok. Ahora la pregunta es, ¿y cómo convierto una expresión? Verifiquen, también deben tener en este caso esta hoja. ¿Sí? Ahora nos preguntamos, ¿cómo convierte la expresión? Existe un algoritmo, ya hay un algoritmo definido para poder definir una conversión, en este caso a postfijo. Vamos a hacer la conversión a postfijo. Y lo primero que tenemos que verificar es utilizar pilas. Vamos a hacer que nuestra pila esté vacía. Y los operadores los vamos a insertar en la pila. Permítanme tantito, dejen ver aquí. ¿Ok? ¿Cómo voy a hacer esta expresión? Los operandos, todos los operandos pasan directamente a nuestra expresión en postfijo. ¿Sí? La cual la vamos a generar en un array, en un string o en algo. Los operadores vamos a meterlos a la pila si se cumple lo siguiente: que la pila esté vacía. El operador tiene mayor prioridad que el operador que se encuentra en el tope de la pila. El operador tiene igual prioridad que el operador de la pila, ¿sí? Y se trata de la máxima prioridad. Siempre y cuando tenga la misma prioridad, en ese momento insertamos el operador en la pila. Si el operador es menor o igual, vamos a sacar, esto es importante, si el operador que se encuentra en el tope de la pila es menor o igual, tenemos que sacar el elemento del tope y lo vamos a agregar a nuestra expresión.
Y seguimos la comparación con el tope de la pila hasta que tengamos un operador que tenga menor prioridad. Los paréntesis izquierdos, el paréntesis izquierdo, siempre lo vamos a meter a nuestra pila, ¿sí? Y en la pila vamos a decir que es la prioridad más baja. ¿Ok? Ok. Si leemos un paréntesis derecho, permíteme, si leemos un paréntesis derecho, vamos a sacar todos los operadores de la pila y los vamos a anexar a la expresión hasta que encontremos un paréntesis izquierdo. Y lo vamos a sacar de la pila y eliminamos los paréntesis. Algo importante, los paréntesis no se integran a nuestra expresión en postfijo, ¿sí? Y no, ya que no forman parte de nuestra expresión en postfijo. ¿Y cuándo vamos a terminar? El algoritmo va a terminar cuando ya no hay más caracteres de la expresión y nuestra pila se encuentre vacía. Veamos esto. Veamos. Ok. Veamos de qué estamos hablando. A ver, ustedes me dicen. Ese sí se escucha. Son 6 minutitos nada más. Hoy vamos a ver cómo podemos utilizar una pila para convertir una expresión de prefijo a postfijo. El algoritmo nos indica que vamos a leer los elementos de izquierda a derecha, uno a uno, y dependiendo de los valores, vamos a hacer lo siguiente. Si mi expresión, el primer elemento que tengo es un operando, pasa directamente a mi salida. Posteriormente, el siguiente elemento que leo es una diagonal. Entonces, como nuestra pila está vacía, lo insertamos. El siguiente elemento que leemos es una G. Recordemos, todos los operandos van a pasar directamente a nuestra expresión de salida. Tenemos un paréntesis que abre. Los paréntesis que abren por default tienen que ingresar en la pila y es la precedencia más baja. Luego tenemos una R, pasa directamente a mi salida. Un signo más. Al leer el signo más, observamos qué elemento tenemos en el tope de la pila, que tenemos un paréntesis que abre. Entonces, como el signo más tiene más precedencia que el paréntesis que abre, lo insertamos en la pila. Luego encontramos una W. El siguiente elemento que encontramos es un asterisco, una multiplicación. Observamos que tiene mayor precedencia que el signo más. Entonces, al tener mayor precedencia que el signo más, lo insertamos en la pila. Luego encontramos una E, pasa a nuestra expresión de salida y encontramos un paréntesis que cierra. Los paréntesis que cierran nos indica que tenemos que ir sacando todos los elementos que están en nuestra pila y hasta que encontremos un paréntesis que abre. Es decir, sacamos el primer elemento, que es un asterisco, lo colocamos en nuestra expresión de salida, sacamos el siguiente elemento, que es un signo más, lo colocamos en nuestra expresión de salida, sacamos el siguiente elemento, que es un paréntesis que abre, y en ese momento continuamos con nuestra expresión. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que observamos que termina nuestra cadena de expresiones y entonces lo que tenemos que hacer es verificar que nuestra pila no está vacía. Como tenemos un elemento, este elemento lo sacamos
y colocamos en nuestra expresión. De tal manera que nuestra expresión queda de la siguiente manera. AGRWE asterisco más diagonal. ¿Ok? Veamos otra expresión. Una expresión que podamos ver. A ver, tengo la expresión T más T por R menos 4 por menos Y por E. Veamos esta expresión. ¿Cómo la tenemos que convertir? El primer elemento que leemos es una T. Por consiguiente, entonces pasa a nuestra expresión de salida. T. El elemento que sigue es un asterisco. El asterisco, observamos, nuestra pila está vacía, entonces insertamos el asterisco en la pila. Luego encontramos una R. La R, al ser un operando, lo colocamos en nuestra expresión de salida. El siguiente carácter que leemos es un signo menos. El signo menos tiene menor prioridad que el elemento superior de la pila. Entonces lo que tenemos que hacer es sacamos el elemento de la pila, lo colocamos en nuestra expresión e insertamos el elemento, el carácter que acabamos de leer, que es el signo menos. Luego encontramos una Y. La Y pasa a nuestra expresión. Luego un asterisco. El asterisco tiene mayor precedencia que el signo menos, por consiguiente entonces lo insertamos en nuestra pila. Encontramos una E, pasa a nuestra expresión. Salida. Y observamos que se termina nuestra cadena. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Lo que tenemos que hacer es verificar cómo está nuestra pila. Nuestra pila tiene elementos, entonces vamos a ir sacando los elementos y los vamos a ir colocando en nuestra expresión. El primer elemento que sacamos es un asterisco, lo colocamos en nuestra expresión. Todavía tiene elemento en nuestra pila, sacamos el signo menos, y este menos lo colocamos en nuestra expresión. Nuestra pila está vacía, terminamos nuestra cadena y nuestra expresión queda TR asterisco, YE asterisco, menos. Esa es una representación en postfijo. ¿Sí? Como pueden ver, entonces podemos hacer una representación en postfijo. Para poder tener esa expresión en postfijo, yo tengo que utilizar pilas. Aquí es donde viene uno de los usos principales que le doy a las pilas. La puedo hacer para convertir expresiones. Vamos a hacer algunos ejercicios para que podamos entender cómo sería cómo utilizo esta pila para hacer la conversión. ¿Ok? Entonces, veamos. Tengo una pila, tengo mi expresión, ¿sí? Y leo, obviamente, tener una expresión de entrada, que es mi expresión que voy a estar leyendo. Por ejemplo, ahí veíamos, quiero hacer esta expresión. 4. ¿Cuál era la que hacíamos en la que hicimos en este caso al principio de la clase? 3 más 2 por 9. ¿Ok? Ok.
Tengo mi expresión 3 más 2 por 9. Esta es la expresión que voy a leer. ¿Sí? Obviamente yo tengo que estar colocando, tengo que ir leyendo carácter por carácter, veamos, y tengo que irlo identificando. Ustedes, por favor, tengan a la mano el algoritmo. ¿Ok? Este algoritmo necesito que lo tengan a la mano. ¿Lo ven? Porque este es el algoritmo que nos va a permitir convertir esa expresión en postfijo. ¿Sí? Que lo tengan a la mano porque ustedes me lo van a ir dictando. Como voy a ir leyendo carácter por carácter y tengo que ir identificando si es un operando o es un operador para ver qué es lo que tengo que hacer con esa expresión, entonces ustedes me van a ir diciendo. Leo el primer carácter y es un 3, ¿no? El carácter leído en este momento es un 3. ¿El 3 qué viene siendo? ¿Un operando o un operador? Chicos. ¿Los escucho? ¿Qué es un operando o un operador? Vamos a definir. Los operandos vienen siendo nuestras variables y nuestros números. ¿Ok? ¿Queda claro para todos? Sí, ¿Jóvenes? Ok, los operadores van a ser, en este caso, mis valores de operación, paréntesis, exponentes, suma, resta, multiplicación y división. ¿Queda claro? Entonces necesito que por favor tengan también a la mano el algoritmo. Este algoritmo es el que nos va a indicar qué tenemos que hacer. ¿Ok? Porque ustedes me van a ir diciendo qué tengo que hacer. Los operandos pasan directamente a formar parte de la expresión en postfijo. Entonces, el primer carácter que leo es un 3. ¿Es un operando o es un operador? un operando. Un operando. Y nos dice que los operandos pasan directamente a formar parte de la expresión en postfijo. Entonces, este 3 lo coloco en mi expresión en postfijo. ¿Sí? ¿Ok? El 3 lo coloco en la expresión en postfijo. ¿Sí? Ahora leo el siguiente carácter y el siguiente carácter es un signo más. ¿Sí? Ponle que este es el carácter leído. ¿Ok? Leo el signo más. ¿El signo más es un operando o es un operador? Operador. Es un operador. ¿Y qué tengo que hacer con los operadores? Entonces, el operador se mete en la pila si se cumple que la pila esté vacía, el operador tiene mayor prioridad por encima de la pila, o el operador tiene prioridad, tiene igual prioridad que el operador encima de la pila y se trata de la máxima prioridad. Y si es de menor o igual, sacamos el elemento y lo insertamos. Entonces, ¿qué condición tenemos? ¿Cómo está nuestra pila? ¿La pila cómo se encuentra en este momento? Vacía. Está vacía. Entonces, el carácter que es un operador, lo tengo que insertar en la pila. ¿Ok? Y continúo leyendo el siguiente carácter. Y ahora el siguiente carácter es un 2.
¿El 2 que viene siendo un operando o un operador? Un operando. Un operando, ¿sí? Operando son los números y nuestras variables. Y los operandos, ¿qué hacemos con los operandos? Los operandos pasan directamente a nuestra expresión en postfijo. Entonces, este 2 lo tengo que colocar en mi expresión de postfijo. ¿Ok? Y leo el siguiente carácter. Ahora el carácter que leo es un asterisco que me representa la multiplicación. Entonces, ¿el carácter asterisco es un operando o es un operador? Operador. Un operador. Es un operador. Y vamos a ver qué hacemos con los operadores. Nos dice, ¿la pila está vacía? Primero que tenemos que, para ver si lo metemos o no. ¿La pila está vacía? No. 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 Ok. ¿El operador tiene mayor prioridad que lo que tenemos en el tope de la pila? Sí. 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 Ok. Como tiene mayor prioridad, entonces lo vamos a insertar en nuestra pila. Y continuamos leyendo el siguiente carácter. Ahora leo un carácter y este carácter que leo es un 9. ¿El 9 es un operando o es un operador? Operando. Es un operando. ¿Y qué hacemos con los operandos? Se van Pasa directamente a la directamente a expresión. la expresión Pasan de directo a la postfijo. expresión de salida. ¿Sí? Y leo el siguiente carácter y me dice que mi siguiente carácter es el EOL o fin de línea. Termina mi cadena o mi expresión de que termina mi cadena. ¿Sí? Y termina de leer mi cadena. ¿Y qué tengo que hacer cuando termino de leer la cadena? Ok, nos indica el paréntesis izquierdo se mete, que no es este caso. El paréntesis, ok. Hasta, el algoritmo termina cuando ya no hay más ítems en la expresión. ¿Ok? ¿Y qué tengo que hacer una vez que encuentro esto? Pues obviamente, como ya no tengo más caracteres, lo que tengo que hacer es sacar los caracteres de mi pila e insertarlos en mi expresión de salida, hasta que mi pila quede vacía. ¿Sí lo ven? ¿En este momento está vacía? No. Saco el carácter, ¿y qué carácter estoy sacando? El asterisco. ¿Sí? Saco un asterisco y lo integro en mi expresión de salida. Y pregunto nuevamente, ¿mi pila queda vacía? No. No. Entonces, saco el siguiente carácter y lo inserto en mi expresión de salida. Y pregunto, ¿la pila queda vacía? Sí. La pila queda vacía, terminé mi cadena y mi expresión queda como un 3, 2, 9 por más. Como pueden ver, en la expresión de postfijo, yo les comentaba, el postfijo nos indica que los operandos van antes de los operadores. ¿Qué quiere decir aquí? Observemos y coloco 3, 2, 9, un operador. Este operador lo que me va a representar es que yo tendría que hacer una operación con los dos operandos que se encuentran antes de esa expresión, es decir, un 3, y vamos a hacer que nuestra expresión en este momento sería un 2 por 9. Esto ya yo lo pudiera evaluar. 2 por 9, ¿qué valor me da? No, 2 por 9, ¿cuánto me da? 18. 18. Entonces aquí sería un 18. ¿Sí? Y sigo observando que mi expresión se sigue representando en postfijo y me dice operando, operando, operador. Esto significa que yo, esta operación que estaría haciendo sería un
3 más 18. ¿Y esto qué? ¿Cuánto nos da? 21. 21. ¿Sí? Como pueden ver, aquí yo ya no tengo ambigüedad y ya sé que la precedencia, estoy utilizando la precedencia de operadores y el resultado de esta expresión me da un 21. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Ahora quiero otra expresión. 2 por 4 más 3 entre entre 5 por 6. Esa expresión. ¿Ok? Leo mi expresión. Recordemos, tenemos que reinicializar todas nuestras variables. Y lo primero que hago es leo, observo qué carácter es el que estoy leyendo. ¿Sí? Y el carácter que estoy leyendo es un paréntesis que abre. ¿Sí? El carácter que estoy leyendo es un paréntesis que abre. Nuestra pila está vacía y este es un operando o es un operador. Operador. Una disculpa. ¿Hasta dónde me quedé? ¿Qué partes se quedaron? Que el paréntesis es un operador. Ah, ok. Entonces, el paréntesis es un operador. Lo identifico, es un operador y verifico. ¿Qué tengo que hacer con el paréntesis? Observemos. El operador que tiene mal es, veamos, los operadores se pasan directamente a formar parte de la expresión en postfijo. Ok. Los operadores se meten a la pila si cumplen con alguna de estas condiciones. La pila está vacía, el operador tiene mayor prioridad, el operador tiene igual prioridad o es un paréntesis izquierdo. Entonces, nuestra pila está vacía y además de esto es un paréntesis izquierdo. ¿Qué hacemos entonces con el operador? Lo insertamos en nuestra pila. ¿Ok? Leemos el siguiente carácter y el siguiente carácter es el símbolo 2. ¿2 es un operando o es un operador? Un operando. Perdón, nuevamente. Entonces leíamos el 2, ¿no? El 2 es un operando. ¿Y qué hacemos con los operandos? Se van a Pasa la expresión de directamente. Pasan directamente a nuestra expresión. ¿Ok? Bueno, leemos el siguiente carácter y el siguiente carácter es un asterisco. ¿El asterisco es un operando o es un operador? Operador. Es un operador. ¿Y qué tenemos que hacer? Veamos qué pasa con, en este caso, el operador. ¿Sí? El operador,
Ah, pero teníamos esto, recuerden, el paréntesis izquierdo siempre se mete en la pila y en la pila se considera de mínima prioridad. Si es la mínima prioridad para cualquier operador, entonces desde ahí ya puedo identificar. Este asterisco es como es su prioridad con respecto al paréntesis que abre. ¿Es menor, es mayor o es igual? Es menor. Es menor, pero observa lo que nos indicó el algoritmo. Los paréntesis izquierdos se meten a la pila y en la pila se van a considerar como mínima prioridad para que todos los operadores se encuentren, se encuentren dentro del paréntesis, puedan ingresar en la pila. ¿Sí? Esta es una característica única que va a tener el paréntesis que izquierdo. Como tiene la mínima prioridad, entonces automáticamente este tiene mayor prioridad y lo tenemos que insertar en la pila. ¿Sí? Ahora vamos a leer un 4. Al leer el 4, ¿es un operando o es un operador? Operando. ¿Qué hacemos con los operandos? Pasa directamente a la expresión de salida. Pasan a nuestra expresión. ¿Ok? Y leemos el siguiente carácter y es un signo más. ¿Operando u operador? Operador. Operador. En el tope de la pila tenemos un asterisco y tenemos un más. Veamos qué hacemos en este caso. ¿Nuestra pila está vacía? No, ¿verdad? ¿El operador tiene mayor prioridad que el que está en el tope de la pila? No. No. ¿El operador tiene igual prioridad que el operador que se encuentra en la pila? No. ¿El operador es de menor o igual? Si el operador es de menor o igual, sacamos el elemento de la cima y lo colocamos en nuestra expresión en postfijo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacamos el asterisco, porque el asterisco tiene mayor prioridad que el más. Sacamos el asterisco y lo anexamos a nuestra expresión de postfijo. Y verificamos nuevamente. ¿Cómo es el más? ¿Nuestra pila queda vacía? No. No. Pero ¿cómo es el más en relación al paréntesis? Quedamos que el paréntesis tenía ya la mínima prioridad. Entonces, ¿qué hacemos con el más? Lo colocamos ahí. Lo insertamos en nuestra pila. Y leemos el siguiente carácter. Ahora vamos a leer un carácter que es un 3. ¿El 3 viene siendo un operando u operador? Operando. Operando. ¿Y los operandos? ¿Qué hacemos con los operandos? Va directamente a la expresión de salida. Van a nuestra expresión de salida. Es un 3. Y el siguiente carácter que leo es un paréntesis que cierra. ¿Qué hago con los paréntesis que cierran? Veamos lo que nos dice el algoritmo. ¿La pila está vacía? No. ¿El operador tiene mayor prioridad que encima? Pues sí. ¿El operador tiene igual prioridad que encima? No, no es un caso particular. Veamos qué pasa con los paréntesis que cierran. Cuando leemos un paréntesis derecho, ¿sí? Vamos a sacar todos los operadores de la pila y los colocamos en la expresión hasta que encontremos el paréntesis izquierdo y el cual se debe eliminar.
¿Ok? Entonces, lo que quiere decir esto es, voy a buscar en la pila hasta que encuentre un paréntesis izquierdo. Lo que tengo en el tope es un paréntesis izquierdo. Lo que tengo en el tope es un paréntesis izquierdo. Chicas, ¿lo tengo en el tope es un paréntesis izquierdo, sí o no? Profe, alguien dejó abierto su micrófono y no se puede escuchar bien lo que usted dice. Permítanme tantito. ¿Ya? Sí, ya, Sí. profe, ya se escucha bien. Ok. Lo que tengo, entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Cuando encuentro un paréntesis que cierra, lo que tengo que buscar, sacar los elementos de la pila, anexarlos a mi expresión, hasta que encuentre el paréntesis izquierdo. Entonces, lo que tengo en el tope es un paréntesis izquierdo. No. Sí, a ver. En el tope de la pila. No, tiene un más. No, tengo un signo más. Entonces, lo saco de la pila, lo integro a mi expresión y vuelvo a preguntar. ¿Lo que tengo en el tope es un paréntesis izquierdo? Sí. Sí. Ah, ok. ¿Qué me dice entonces que haga cuando encuentre un paréntesis izquierdo? ¿Sí? Cuando encuentre un paréntesis, veamos. Si lo un paréntesis, hay que sacar todos los operadores hasta que encontremos el paréntesis derecho y el cual lo eliminamos ya que los paréntesis no forman parte de la expresión. Entonces, ahora sí saco este paréntesis. Mi pila en este momento queda vacía y ahora leo ya el siguiente carácter. El siguiente carácter es una diagonal. ¿Es un operando o es un operador? Un operador. Un operador. ¿Qué hacemos para ver si lo metemos en la pila? ¿Cuándo lo metemos en la pila? Cuando nos indica que la pila está vacía. Preguntamos nuevamente, ¿nuestra pila está vacía? Sí. Entonces vamos a colocar, lo colocamos en la pila y seguimos leyendo el siguiente carácter. Y continúo. ¿Es un operando o es un operador? Un operador. ¿Qué hacemos con los operandos? Chicos, Ingresamos a la expresión. lo metemos en la expresión. Entonces, al final de nuestra expresión, coloco entonces ahora el valor 5. Y leo el siguiente carácter y es un signo asterisco. ¿Mi pila está vacía? No. Y entonces tengo que preguntar, ¿cómo es? ¿El tope de mi pila es un paréntesis? No. Entonces, ¿cómo es en relación a la prioridad que tenemos del carácter que estoy leyendo con lo que tengo en el tope de la pila? ¿Cómo son? Son iguales. Son iguales. ¿Y qué hacemos cuando son iguales? Si el operador tiene igual prioridad que en la pila, ¿sí? Y se trata de la máxima prioridad. Si la prioridad es menor o igual, bueno, para empezar, ¿es la máxima prioridad del asterisco? No. ¿Es menor o igual prioridad? Sí, es igual. Es igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos el elemento del tope de la pila, lo ponemos en la expresión y volvemos a comparar. Entonces, saco el elemento que tengo en la pila, lo coloco en mi expresión y vuelvo a comparar. Pero mi pila queda vacía. Y cuando la pila está vacía, ¿qué tengo que hacer? Añadir el... Inserto el carácter. ¿Ok?
Y leo el siguiente carácter. Y ahora el siguiente carácter es un 6. ¿Operando u operador? Operando. Operando. ¿Y qué hacemos con los operandos? Pasa directo a la expresión. Pasan a la expresión. Entonces coloco el 6 y sigo leyendo y encuentro ahora sí el salto de línea, end of file, end of line, fin de carácter y ya no tengo caracteres, pero mi pila tiene datos. ¿Qué tengo que hacer entonces? Una vez que tengo mi pila, terminé de leer los elementos y una vez que haga esto, ¿qué dice? El algoritmo termina cuando ya no hay más ítems y nuestra pila está vacía. Nuestra pila tiene datos, entonces ¿qué tengo que hacer? Irlos sacando y anexarlos a mi expresión. De tal manera que la expresión 2 por 4 más 3, entre paréntesis, entre 5 por 6 se representa de la siguiente manera. En postfijo, 2, 4 asterisco, 3 más 5 diagonal 6 asterisco. ¿Sí? ¿Cómo puedo saber, cómo puedo identificar que esta expresión es correcta? Veamos. Déjenme copiarla y déjenme insertar una nueva diapositiva. Tengo esta expresión y quedamos que el postfijo nos indica que tenemos que hacer la operación cuando encontremos un operador con los dos operandos que se encuentran antes de esa expresión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa entonces? Veamos. Vamos a tratar de hacerlo aquí. Mi primera operación que me piden que haga es operando, operando, operador. Quiere decir que lo primero que tengo que hacer es un 2 por 4, ¿cierto? Hago este 2 por 4 y veamos qué más tengo en la expresión. Esta es toda mi expresión. ¿Ok? Y este 2 por 4 ya se representa, esto ya es un nuevo, voy a marcarlo. Este es un nuevo operando. ¿Cuánto significa este 2 por 4? Ya puedo evaluarlo. ¿Sí? ¿Cuánto me da 2 por 4? 8. 8. ¿Ok? Y ahora dice, ahora tengo operando, operando, operador. ¿Cuál es la siguiente expresión que tengo que evaluar ahora? ¿Sí? La siguiente expresión que tengo que evaluar ahora sería un 8 más 3. Y esto se convierte en un nuevo operando. ¿Cuánto me da 8 más 3? 11. 11. 11. ¿Sí? Y sigo observando. Tengo operando, operando, operador. Y esto me va a dar, esto me indica que tengo que hacer ¿qué cosa? 11 entre 5. ¿Y cuánto me da este resultado? 2.2. ¿Cuánto? ¿Cuánto me da esto? 2.2. 2.2.
Ok, 2.2. ¿El 2.2 es un operando o es un operador? Porque aquí tengo operando, operando y operador. ¿Qué quiere decir? Que entonces voy a hacer 2.2 por 2.2 por 6. ¿Sí? ¿Y cuánto me da esto? 13.2. 13.2. O sea, dándome el resultado de cuánto. 13.2. Veamos a ver. Ahora veamos. Esta expresión yo la quiero calcular para ver si es cierto. ¿Cómo la puedo calcular? Así rapidito. Abro un Excel. O lo que sea. Y quiero evaluar la expresión. Esta que acabo. Esta expresión me da 13.2. ¿Lo ven? ¿Sí la ven aquí? Es la expresión que acabo de copiar. ¿Sí la ven acá arriba, chicos? Sí, profe. Y el resultado nos da 13.2, que es lo que tenemos nosotros aquí. ¿Sí? Esta expresión, ¿cómo la fui evaluando? Si se dan cuenta, acá yo tenía mis paréntesis, pero acá yo no tengo paréntesis. Pero los paréntesis, o sea, la prioridad de las operaciones me la está dando directamente la expresión en postfijo. ¿Sí lo ven? 2,4 asterisco, quiere decir que este asterisco está afectando a estos dos operandos. ¿Sí? Este más está afectando a dos operandos, porque esto se convierte automáticamente en un operando, y este es el segundo operando, y aquí tenemos el operador. Al tener este resultado, todo esto se convierte en un operando, y tenemos un operando, dos operandos y un operador. Una vez que evaluamos todo esto, tenemos, esto es un operando, este es un operando, y esto es un operador. ¿Sí? Este es uno de los usos que se le puede dar a una pila para convertir una expresión de entrefijo a posfijo. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Chicos. Jóvenes, ¿algún comentario? No, profe, ninguno. Ok, permiten, dejo de grabar